Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Escuchas Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, muy comprometidos, por supuesto, con el medio ambiente, con nuestras zonas de reserva, con todo el trabajo que durante décadas se viene llevando a cabo allí, un trabajo transversal absolutamente, tiene impacto social, tiene impacto ambiental, restauración, impacto en la flora, en la riqueza de especies silvestres que tenemos en Colombia, en la región, y estoy hablando justamente del sistema de parques nacionales naturales de Colombia, que tiene bajo su responsabilidad y cuidado 65 áreas protegidas. Estas incluyen parques nacionales, santuarios de flora y fauna, reservas, distritos regionales de manejo integrado, también un área natural única y de parques. Y ojo que no solo estamos hablando de zonas de reserva o parques naturales en la Orinoquía, la Amazonía, región andina, no, también hablamos de nuestros mares. Y son 65, tengamos bien presente esa cifra, para hablar del hoy por hoy de nuestras zonas de protección, nuestras zonas de reserva. Me da gusto saludar al doctor Luis Olmedo Martínez, es el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bienvenido a su casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol, doctor Luis Olmedo Martínez. ¿Cómo ha estado? Un saludo a todo este planeta. Exactamente, nuestra casa común, el planeta, y en este caso el planeta Caracol, y tal vez con una deuda que poco a poco estamos saldando, doctor Luis Olmedo, y es la urgencia de que la humanidad se reconozca como naturaleza. Puede sonar filosófico, pero es verdad. Cada vez más debemos encontrar ese equilibrio, porque lo hemos mencionado, pero hay que reiterarlo. Enfrentamos una triple crisis, la crisis de calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y tercera, la de la contaminación. Pero ustedes, de una manera silenciosa, con hombres y mujeres, con estrategias, en zonas y regiones donde realmente está el foco, el eje para el desarrollo de las políticas de restauración y conservación, lo vienen haciendo. Quiero destacar que el próximo 9 de noviembre son 65, ¿no? 65 años, desde ya feliz cumpleaños de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Fue en 1960, pasa rápido el tiempo. En estos 65 años, ¿cómo podríamos definir, doctor Luis Olmedo, el hoy por hoy? El hoy por hoy. Mira, primero, muchas gracias por esta felicitación, 65 años, 65 áreas protegidas del orden nacional. Me pregunto si celebramos o conmemoramos. Y yo creo que conmemoramos a quien tuvo el valor de meterse en el desafío de volverse universal, de cuidar lo que es de todos y de dar un paso de lo individual a la grandeza, no solo a lo colectivo, sino a la grandeza. Y celebramos que hemos mantenido la bandera en alto por 65 años, cuidando la biodiversidad de este país. Y el invento, entre comillas, de los parques nacionales, que es el nombre general que se le da a las áreas protegidas, viene de vieja data. Yo creo que desde los comienzos de la humanidad, desde los sumerios, arcadios, Roma, etcétera, cuando ellos dicen y se preguntan qué es lo importante para mantener la vida, lo sagrado, y terminamos con las civilizaciones básicas más primitivas asociando lo sagrado a lo vital. Le dieron valor a los grandes árboles, a los grandes bosques donde nacía el agua, a piedras que detenían las caídas. Y hace 200 años se crearon los parques como un invento mundial al entender la vulnerabilidad humana y un principio de respeto de lo que tú decías, y es que somos naturaleza. Tal cual. En Colombia, los parques se establecen desde hace 65 años, pero hay que decir que antes de los parques ya había una conciencia de lo que había que cuidar y venía la ley de los bosques, digamos. Luego se crea el INDERENA y luego se crea la unidad de parques. Posteriormente el INDERENA se convierte en Ministerio de Ambiente y la unidad de parques se adquiere como una estatura institucional más grande para convertirse en una entidad adscrita al sector ambiental. Entonces celebramos esa ruta y yo creo que es importante recordar la historia. Valioso. Como siempre se dice, pero yo llamo a recordar el futuro. Es de qué es lo que queremos hacer.
Y yo quisiera posicionar, cuando tú dices el hoy por hoy, llegué hasta hoy con este relato previo, y recordar qué es lo que tenemos que cuidar. Y los parques nacionales cuidan la biodiversidad más especial en cada país, más específica, más inigualable, de valor especial, importante. Y en el caso de Colombia se protege la biodiversidad más especial del país más megabiodiverso del planeta por unidad de área. Y eso, solo eso te pone en un desafío impresionante. Es decir, con todo respeto y admiración de todas las naciones, los países, pero Colombia, al tener más, tiene más que cuidar, tiene más que proteger. Y en el caso de nuestro país, su condición de altísima biodiversidad, yo creo que asocia un concepto de vulnerabilidad, y es que Colombia tiene de todo, pero muy poquito. Y eso nos hace muy vulnerables, nos hace muy bellos. Yo creo que el valor más grande es la belleza. La belleza es una valoración ética y estética del mundo. Y los parques nacionales cuidan esos sitios que además son fuente de riqueza nacional y de identidad cultural. No podemos imaginar una Bogotá sin agua. No hubiera nunca sido lo que es hoy esta bella sabana si no hubiera tenido el agua, y esa agua se protege en los páramos, y en los páramos particularmente de Chingaza y Sumapaz. Entonces, la riqueza de tener el Parque Nacional Natural Chingaza hace que se produzca el 32% del PIB de la nación y hace esta bellísima cosmopolita ciudad. Así lo mismo te podría decir del eje cafetero, Claro. te podría hablar de Pasto, te podría hablar de la Sierra Nevada, que es forjador de identidad y de riqueza. Eso es el futuro, cómo vamos a cuidar nuestra identidad y nuestra riqueza. Claro. Y allí quedaríamos, doctor Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la necesidad de ser claros y todos con unidad de criterio, entender lo que plantea el futuro como una causa común. Y ojo, no solo como colombianos, sino como humanidad. Causa común, seguir restaurando, causa común, parar la deforestación, causa común, entender que un vaso de agua te da vida por encima de un gramo de oro o de coltán, qué sé yo. Causa común, la protección de las especies amenazadas, que esa causa común la podamos acuñar todos como sociedad y como humanidad. ¿Qué lectura nos puede dar al respecto? No, me parece muy, muy interesante lo que planteas, y yo creo que ese es el gran desafío de la humanidad, que consolidemos un nosotros, no solo yo, sino los otros con lo otro. Nosotros somos parte de la casa común, y si tuviéramos un poco más de apertura y de tranquilidad, quizás, entenderíamos que nuestra vida depende tanto de los otros que de nosotros mismos. Depende del trabajo que hacen las hormigas, las abejas, la biomasa, Exacto, generando condiciones para que la naturaleza crezca y se reproduzca y se expanda. Y nosotros hacemos una pequeña contribución: no dañar tanto, respetar al otro, si se quiere amarlo, pero en la práctica es evitar el daño, minimizar el daño. Nuestra existencia implica consumo. Yo me transporto en un vehículo, genero emisiones, sí. pero ¿qué puedo hacer para remediarlo? La humanidad, como humanidad, creó el sistema de áreas protegidas, creó las políticas de conservación, avanzó hacia una dimensión de responsabilidad diferenciada pero compartida, y ha creado, por ejemplo, en el caso colombiano, un sistema de parques nacionales maravilloso que no está en el papel y que no son mapas, son naturaleza en expansión. Los parques nacionales generan bienes y servicios ecosistémicos que no valoramos. De acuerdo. Por ejemplo, más del 55% de la energía eléctrica que se produce en Colombia proviene de fuentes de agua que nacen en áreas protegidas. Y es energía limpia. Absolutamente. Decirte que cuando entre en funcionamiento como Hidroituango y otras que están en proceso de construcción y desarrollo, me decía alguien del equipo que superaremos el 68% de la energía producida.
Pero para que haya energía solar, para que haya otras fuentes de energía, se necesita que este planeta se mantenga, que se Claro. mantengan las fuentes de agua, que se mantengan los reservorios o esos sitios bellos para la reproducción de la fauna, nichos de fauna. Entonces, cuando tú dices hagamos causa común, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un problema común y ese Sí, problema común que tenemos que cuidar todos. totalmente. ¿Cómo podemos cuidar todos? No, no digamos tú contaminas más, yo contamino más, no nos echemos la culpa, sino cómo reconocemos el rol que tenemos. El rol, por ejemplo, de las áreas protegidas. Mira, las áreas protegidas son como un desarrollo ético de la humanidad. Es que tú tienes que tener límites. Tú no te puedes expandir al infinito. Hay unos espacios que le hemos dejado a la naturaleza para que la naturaleza sea, para que exista. Y gracias a eso, esta naturaleza nos regala vida, nos regala posibilidad. Es una palabra bonita, porque la posibilidad va de la mano de la fe y la fe de la mano de la generosidad y el amor, y ese es el resultado de la esperanza. Esto produce esperanza. Entonces, más del 55% de la energía viene de agua que nacen en parques nacionales. Más del 50% de la población colombiana recibe agua para el consumo de áreas protegidas, que vienen de fuentes que nacen en áreas protegidas. No fuera posible el mundo como lo conocemos, hablo en el mundo, pero en Colombia, si no hubiéramos protegido 12 millones de hectáreas de la Amazonía. De acuerdo. Pero este trabajo lo ha hecho la sociedad colombiana, porque al crear los parques nacionales, en la Constitución Nacional, dice todos tenemos que obedecer, todos tenemos que cuidar un bien público de todos, un bien público natural, entre otras cosas. Y eso significa que de la mano con las comunidades, y las comunidades me refiero a pueblos indígenas, campesinos, afro, pero también hablo de las comunidades científicas, de las comunidades de docentes, de las comunidades de empresarios, de las comunidades de políticos, hemos logrado mantener un sistema de áreas protegidas. Hoy el 97 o 7% de las áreas protegidas encomendadas a parques nacionales están en buen estado de conservación. Aproximadamente 400.000 o 437.000 hectáreas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, han sido deforestadas, que se ha degradado por un incendio, que han sido atravesadas por vías, por ejemplo. Sí. Pero no me pongo feliz porque es poquito. Me pongo feliz porque Parques ha hecho la tarea, esa tarea que le ha encomendado la sociedad, pero a un altísimo costo, a un costo humano muy alto, porque han asesinado guardaparques. Cierto. Yo creo que la sociedad no valora el trabajo que hace esta entidad. Creo que incluso los sectores, empezando los sectores públicos, privados, como dice el dicho, lo que nada te cuesta, nada te vale. No te hagámoslo importa. fiesta. Hagámoslo fiesta. Y eso es una ruptura de la ética pública. Entonces, digamos que estamos en un momento de la verdad como humanidad. Y Colombia, el país más biodiverso del mundo, está cumpliendo su tarea gracias a las comunidades, gracias a las instituciones que hoy trabajan en la conservación. Y tengo que resaltar que en eso hay muchos actores que están del lado de la conservación. Y yo dijera que son muchos más que los que dañan. Sí, es y verdad. si no, ya no tuviéramos ese balance. Resalto hoy a los pueblos indígenas, resalto hoy a las comunidades campesinas, a las comunidades de afrodescendientes, pero quiero resaltar especialmente a las reservas de la sociedad civil. Importante. Las reservas de la sociedad civil son un experimento, como uno dice, es como que tienen que contármelo 2 veces, porque es tan maravilloso que uno como que no lo cree. Son ciudadanos del común y corriente que le dicen a parques nacionales, yo quiero conservar con usted y como usted, y se declaran sus predios privados áreas protegidas del sistema. Y nosotros, a cambio, los molestamos, les exigimos, les ponemos trámites, los cuestionamos, y ellos con generosidad infinita
siguen cuidando. Te estoy hablando de más de 1.400 ciudadanos que tienen reservas de la sociedad civil, que sus predios suman más de 250.000 hectáreas en todo Colombia y que gracias a ese aporte completamos metas importantes de conservación, no solo en términos de área, sino de ecosistemas únicos. Lo más curioso, Fidel, es que esa lista, si tú dices, bueno, ¿y dónde quiero conocerlos? Entras a la página web de parques y ahí entras al registro de áreas protegidas, se llama en categoría privada, y hoy entras y aparece 1.442, mañana entras 1.445, y así sucesivamente. Todos los días gente registra, pero son procesos largos, ¿no? Es decir, registrar un área al sistema puede tomar entre 6 meses, 1 año, 3 años o más. La fila de actores que quieren conservar supera los 4.000. Y hay una cantidad de actores que no están en proceso de registro por diferentes razones, pero que están cuidando. Y yo creo que ese grupo asciende a las 10.000 ciudadanos, que yo me atrevo a decir ciudadanos superiores. Claro. Los admiro mucho, los quiero, los apoyo y enaltezco su gestión. Y me gustaría ayudarles más. Claro. Pero eso es el desafío de las áreas protegidas. Ayer, hoy y siempre, son para la eternidad. Y estas áreas de protección, reservas de la sociedad civil, son tan valiosas, amigos oyentes y doctor Luis Olmedo, que ellos ponen a disposición terrenos, y si ha habido fragmentación de la capa boscosa, empiezan a trabajar en la restauración, protegen los ríos, las quebradas. Entonces mira que reciben una transferencia de conocimiento por parte de ustedes, de científicos, en fin, y permiten ese hábitat de especies naturales, flora y fauna, lo que hace partícipe a los colombianos de a pie como yo, como cualquiera, de la conservación, inclusive de la restauración. Eso es altruista. Absolutamente, y más que altruista, que sí lo es ejemplar. Y cuando alguien da ejemplo, es como si ayudara a muchos. Mira que esas áreas protegidas de ciudadanos como Su Majestad, hay personas que tienen predios de 1 hectárea y deciden que el 80%, la norma es menos, cuando menos el 60%, que el 60% lo dedican a la conservación. Usted puede ir, Fidel, a las reservas del Galeras. Hay gente que tiene una fanegada y le dejan el 60%, la señora que yo conocía ya, doña Lucía, 80% lo dejaba a la conservación, de una fanegada. Imagínese. De media fanegada, pero también hay gente que he escuchado que gente que tiene 10, 100 hectáreas, y tenemos gente que tiene números muy importantes, 200, 300 hectáreas. Tenemos el caso de un consorcio parece que se unieron varias personas y entre todos me contaban que dejaban un porcentaje de su riqueza personal para comprar predios, y ese predio ya va como por el orden de los 6.500 hectáreas. No, maravilla. No puedo decir el nombre porque no me han autorizado a decirlo. Ajá. Pero está en el meta. Sí. No, gente maravillosa que pone de su patrimonio personal, su riqueza natural, su riqueza personal, digamos, pero también gente maravillosa como la que te comenté, y puedes entrar al registro de áreas protegidas, podemos mandarte un reporte. La gran mayoría son microfundistas, son gente que tiene un predio muy pequeño, son prácticamente su huerta. Entonces son ejemplares, sin duda alguna, Fidel y toda la audiencia. Nos llenan nos enaltecen como humanidad. Totalmente de acuerdo. Y se hacen partícipes de todo ese proceso. Estamos hablando con el doctor Luis Olmedo Martínez, es el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El próximo 9 de noviembre, 65 años. Y estamos haciendo una revisión de lo que ha sido y de lo que es el hoy por hoy de las zonas de reserva y conservación en Colombia. Una pequeña pausa y ya volvemos. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, avanzamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol.
Una perfecta descripción nos ha compartido el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el doctor Luis Olmedo Martínez, de la forma como en más de 6 décadas, 65 años, pues se ha estructurado Parques Nacionales Naturales de Colombia, la estrategia de áreas protegidas, que incluye parques nacionales, santuarios de flora y fauna, reservas de la sociedad civil, que lo mencionábamos antes de la pausa. Y ahí es donde venimos a un punto bien importante, Doc, que no deja de ser tan trascendente como lo que nos ha mencionado, y es identificar cuáles han sido las zonas de reserva, los parques nacionales más afectados y sobre los cuales ustedes, por supuesto, están trabajando. De las 65 áreas protegidas, ¿qué mapeo nos podría indicar de cuáles están golpeados, recuperándose, en fin? ¿Qué análisis, qué comentario nos puede compartir? Bueno, hay afectaciones de tipo, digamos que una forma de ver la afectación es, digamos, en número de áreas, de hectáreas, en unidades de área, que pueden ser hectáreas. Otra forma de ver la afectación es por la intensidad del daño. Otra podría ser por la intensidad o la condición de la amenaza. Y también uno podría verlo en otro sentido sobre las oportunidades que hay en términos de, por ejemplo, desarrollar economías legales y que no se pueden hacer por condiciones externas. Vamos a poner algunos ejemplos. Tristemente y lamentablemente, una de las afectaciones más graves que puede tener un área protegida es lo que técnicamente se llama el cambio del uso del suelo o la deforestación o la ocupación no permitida, donde lo más relevante es la deforestación, y el parque más afectado, sin duda alguna, está dentro de los parques del arco amazónico, el parque Tinigua, el parque La Macarena, son quizás las dos áreas más afectadas por efectos de la deforestación. Y ahí se presenta una situación muy triste, porque en cada proceso de paz que ha habido en Colombia, hemos gozado de los beneficios de la paz. Soy un convencido de la construcción de paz y del imperativo que representa. Pero el costo lo ha pagado la naturaleza. Y después de cada proceso de paz tenemos imágenes multitemporales. Vemos que hay deforestación al interior de las áreas. Sin embargo, esa historia fue un punto de inflexión radical entre el 2018 y el 22, en donde la deforestación en estas dos áreas protegidas, podría sumar también La Paya y Paramillo un poco, pero especialmente en estas dos áreas fue una transformación, yo dijera que terrible, irreparable, y quizás el término es infame, porque no estamos hablando de bosques prístinos, de coberturas naturales, casi bosques prístinos, que fueron deforestadas. Y hoy se encuentran en un franco proceso de bajar la intensidad de esa deforestación. En esas áreas protegidas entre el 2022 y el 23, la deforestación fue cero, o casi cero. En el 2024, lamentablemente, observamos un pico de deforestación, pero que aún sigue siendo muy inferior a la debacle, al desastre de esa época. Hay otras áreas en donde la deforestación, sin lugar a dudas, ha bajado, como el caso de La Paya, y estamos felices por esto. Entonces, desde el punto de vista del área, esa es la afectación más grave. Pero desde el punto de vista de la letalidad, yo dijera que las áreas más afectadas son aquellas en donde se hace minería de oro. Sí. O que se vean afectadas por la minería del oro, como por ejemplo fue el caso de Farallones. El caso de Farallones de Cali fue terrible. Tremendo. En esta misma época. Entre el año 2018 y el 2022 se afectaron 1.000 hectáreas, 1.045 hectáreas. Estamos hablando que en la otra área anteriormente mencionada, la deforestación pudo superar las 14.000 hectáreas. Bueno, pero entre 14 y 1.000, pues está bien, ¿no? No, porque esas 1.000 fueron ecosistemas de páramo. Y la contaminación residual no era la deforestación, el daño residual no es la deforestación, la pérdida de la cobertura vegetal solamente, sino los residuos de mercurio y de materiales pesados que generan que el costo de la restauración fácilmente puede
14.000 millones o más de pesos. Y el tiempo de la restauración puede tomar unos 10 años o Perfectamente. más. Entonces, el área es terrible. También pudiéramos hablar de que hay áreas que son muy frágiles, como por ejemplo áreas que por su tamaño, en el Chiribiquete con 4 millones de hectáreas y te forestan 100, pues no pasa nada en términos de porcentaje. Pero como son ecosistemas frágiles, la implicación es alta, en el caso de una vía o tal, o de la amenaza. Yo finalizaría diciendo que hay áreas que tienen un gran potencial y que no se puede desarrollar por efectos de las amenazas, los conflictos. Pero hoy vemos, por ejemplo, y el presidente lo ha planteado con toda claridad, el desarrollo de una economía legal, la posibilidad de transformar esos vectores hacia economías que paguen por conservar, que paguen por desarrollar unos procesos de conservación que no degraden los ecosistemas y que aprovechen los usos permitidos. Incluso estoy hablando por fuera de parques nacionales, al interior de la y por fuera de la frontera, pero se pueden desarrollar núcleos de desarrollo forestal en áreas de ley segunda, en donde la restauración paga, mantener el bosque en pie paga, en donde se pueden desarrollar procesos de bioeconomía importantes, entre esos el turismo, las principios esenciales, aromáticas, aceites, en fin. Entonces, yo creo que estamos frente a la necesidad de transformar esa economía ilegal por una economía legal, por hacer una transformación de los territorios de economías que dañan y que no generan valor por economías que sí conservan y generan valor, como tener bosques en pie o áreas restauradas. En ese sentido, yo creo que la Amazonía, sin lugar a dudas, es un punto fundamental. Agradecer el esfuerzo alrededor del Parque Farallones, de la alcaldía, de la gobernación, por supuesto, de la fuerza pública y del espectacular grupo de parques nacionales que logró revertir la historia y cerrar las minas, o bocaminas, como le llamaban en el Parque Farallones. Y hoy estamos enfrentando una fase de contención de la minería. La minería hoy en el mundo sufre una situación muy crítica. Yo no sé si ya superaron los $130,000 el kilo de oro, pero a ese incentivo desarrollar una economía legal es mucho más difícil, y por eso yo llamo a la ética, llamo a ese nosotros, llamo a esa posibilidad de construir una economía solidaria, colaborativa, que no solo proteges por el dinero, sino proteges por un compromiso ético con tus hijos, con las generaciones venideras, con los derechos del otro y de la otredad. Hablamos de un momento no estamos en una época, en una era de cambios, sino un cambio de era, decía el padre de Ru. Sí. Y en esa nueva era, la ética, el convencimiento, el respeto debe imperar por encima del interés individual. Así es. Y ha hecho unas precisiones que me parece que en el orden pedagógico, como sociedad, como colombianos, debemos entender. Doctor Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Es que en el imaginario, cuando se toma un café aquí en la séptima con 67, se habla de deforestación, de cultivos de uso ilícito, pero realmente el actual motor que está siendo un motor criminal que mueve una economía ilegal es la minería, es el oro. En los mercados internacionales, los árabes, bueno, en Oriente Medio, en China, en Japón, el tema del oro es el que nos está, perdónenme la expresión, afectando gravemente a nuestras zonas de reserva y de protección, doctor Luis Olmedo. Haciendo esta acotación, quiero consultarle, cuando uno hace un sobrevuelo por los departamentos amazónicos, se observan unas carreteras que creo que no son del Invías, una cantidad de conectividad que rompen los biomas y francamente pueden estar asociadas sin duda a esas economías ilegales. ¿Qué se puede hacer como Estado? ¿Qué se está haciendo, doctor Luis Olmedo? Resaltar que están, cada vez se identifica más esa fragmentación. Hay unos sitios en cual la fragmentación es crítica, como en el arco amazónico, la relación entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete y el arco amazónico, Parque Picachos, Macarena y Tinigua. Hay zonas en donde la afectación es más grave alrededor de las áreas protegidas, sin duda alguna. Entonces, hay que hacer un pacto.
creo yo. A Colombia no le queda otra opción que un diálogo que incluya la naturaleza, que incluya el respeto a la vida. Mira, esa pregunta que tú planteas, ¿qué podemos hacer? Uno se pregunta, bueno, ¿me preguntas a mí o a quién? Entonces, bueno, no, a Parques, pues puede hacer su labor. ¿Pero lo puede hacer Parques solo? No, 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 no. Además, protegemos la Amazonía, por supuesto, para Colombia, pero también para América Latina, pero también para el mundo. Y entender esa interdependencia es fundamental, es fundamental. Y yo creo que ahí necesitamos mucha pedagogía en los diferentes grupos, en las comunidades a las que yo me refería antes, las comunidades de políticos, las comunidades científicas, las comunidades de profesores, las comunidades campesinas, indígenas, las comunidades de afrodescendientes, de empresarios, en fin, vivir una vida de comunidad, de que lo que yo haga afecta a los demás, pero también puede favorecerlos. Entonces, cuando uno habla de este tipo de iniciativas, hay que buscar acción conjunta, hay que buscar un pacto en el que haya una corresponsabilidad. Necesitamos, por ejemplo, hacer una transformación de los territorios. Allá donde hay pequeños asentamientos, comunidades, incluso familias asentadas en la lejanía, quizás es el tiempo de volver a pensar en un programa de reasentamiento con calidad de vida, en donde se ejerzan los derechos de las personas, pero también que se pueda ejercer el derecho de la naturaleza. El otro día, a nivel de charla aquí en Parques, una colega buscó cuántas organizaciones hay en el mundo que defienden los derechos. Y Google dijo, muchísimas, infinitas, múltiples páginas defienden, organizaciones que defienden los derechos. Entonces pregunto, ¿cuántas organizaciones hay que defienden los deberes? Google dijo, ninguna. Ninguna. No, no hay. Entonces, sí, estamos todos en la exigibilidad de los derechos, me parece muy bien, pero debe haber una que habla de la exigibilidad de los deberes. Y allí uno de los deberes humanos de la humanidad es reconocer los límites. ¿Cuáles son los límites? Porque estamos a punto de quebrarlos. A nadie le gusta que le pongan límites. Yo quiero ser libre como el viento, pero no puedes ser libre si decides convivir y vivir en comunidad, a lo que yo me referí varias veces. La primera decisión que uno toma es si va a vivir en comunidad o no. Tal cual. Si va a convivir. Si va a convivir, tiene que aceptar los límites. Creo que era Isaías Berlin, que pone un ensayo bellísimo sobre las libertades. Dice, la libertad absoluta de las ovejas es incompatible con la libertad absoluta de los lobos. Porque la naturaleza de los lobos es comerse lo que hay ahí al lado. Sí. Y la naturaleza de las ovejas es pastar libremente, desapasionadamente. Alguien tiene que poner límite. No, la naturaleza del lobo no va a ser la autocorrección. Entonces nace el concepto de la autoridad, de alguien que tiene que poner un sistema de organización. Una gobernanza. De alguien que tiene que establecer una gobernanza. Y ese papel, en el caso de la naturaleza, se lo dieron a parques nacionales. Es un papel ingrato, poco antichévere, pero poco popular. Poco popular. Y eso ha hecho que la labor sea muy difícil, pero también aplaudida. Hay que decir que la comunidad ama lo que hace la gente, y gran parte de los guardaparques lo hacen porque cuando eran niños vieron a un señor de azul pasando por ahí y dijeron, quiero ser guardaparques. Eso es una cosa maravillosa que yo enaltezco, valoro, pero también obviamente hay que trabajar conjuntamente. Hoy estamos trabajando con empresarios, con comunidades, con campesinos, con indígenas, buscando acuerdos, pero sobre la idea de unos límites, de una gobernanza, de un rol que tú haces y que yo hago. Necesitamos 51 millones de guardaparques. Ese va a ser el día en el que el país está en paz. Totalmente. En el que logramos hacer una transformación productiva. Y yo reconozco mis límites y sobrepaso. Y si no, acato las consecuencias. Y es un rol que se construye, no es una fórmula mágica. Entonces yo hablo del pacto por la vida, de ese pacto que hace que la naturaleza se expanda, no se reduzca. Nosotros tenemos hoy como sueño que la naturaleza se expanda desde las áreas protegidas de los parques nacionales,
que no se llegue hasta el límite, porque en el límite del parque pues lo cuidamos, protegido por la Constitución, pero necesitamos que la naturaleza se expanda. Y te quiero decir que hemos recibido impresionantes mensajes en esa perspectiva. Alrededor del Parque Tatamá, los cultivadores de café nos informan que van a bajar la densidad de plantas de café para mejorar la calidad de su café y mejorar la biodiversidad. Claro. Debemos aplaudirlos, crear un sello, alta calidad, crear un premio, que el programa Planeta vaya a Tatamá, los entreviste, los aplauda, Fidel. Necesitamos ir al lado de Yariguíes a que te muestren cómo la gente hoy produce café de alta calidad alrededor del área protegida. Necesitamos ir al lado del Paramillo, en donde más de 164 familias hoy tienen acuerdos de conservación fuera del área protegida con sistemas productivos de cacao. Necesitamos ir a las áreas protegidas donde gozan y disfrutan de los beneficios del ecoturismo. Alrededor del Parque Nacional Tayrona se produce una economía alrededor del parque que supera fácilmente el $500 millones. Yo dijera que se aproxima mucho al billón. Y el parque no gana eso, se lo gana la comunidad, las comunidades, los guías, los restaurantes, los hoteles, posadas. Alrededor del Parque Nevados se desarrolla una economía fantástica que supera los 60,000 millones de pesos. Entonces, alrededor de Bogotá, el 32% del PIB. Entonces, es el momento de la grandeza. Cuando hablemos de hemos aceptado un límite, hemos aceptado la convivencia, hemos aceptado la responsabilidad que tenemos. Y no quiero volverme poético, pero es la opción que tenemos. Claro, y es el medio. Tuvo que venir Humboldt. Tuvo que venir a decir, oiga, ustedes están ricos. Exacto. Se paró en el Parque El Tuparro, en esa época no era parque, pero ya era un parque. Ajá. En el pensamiento, como dicen los indígenas Kogi de la Sierra. Y dijo, esta es la octava maravilla. Lo dijo Humboldt, parado en lo que hoy es el Parque Nacional Natural, el Tuparro. Nos enseñó que esta biodiversidad era infinitamente grande, bella, y que había que estudiarla y que no la conocíamos. Entonces tuvo que venir la expedición botánica. No todo lo extranjero es malo, por supuesto, claro que no. Son miradas que yo le llamo levantar la mirada para volvernos universales. Mirar las montañas más lejos y saber que no estamos solos, pero que dependemos de muchos. Entonces, pues sí, ese es como el desafío apreciado. Increíble. Increíble esta conversación que trasciende lo técnico, que trasciende los números, pero que llega al ADN de la realidad de nuestro país, un país biodiverso, con una alta riqueza, por supuesto con unos fenómenos. Hoy por hoy, ténganlo presente, el tema del oro, levante la voz si es necesario, cómo vamos a cambiar vida, aire, agua, seguridad alimentaria, salud, por un gramo de oro. No, a ver, entendamos la realidad de la humanidad en el hoy por hoy. Una labor encomiable, 65 años de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Su director, el doctor Luis Olmedo Martínez, aquí con nosotros en este especial en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y debo recordar o anotar un pequeño dato, ¿no?, que no quiero que pase por alto, y lo mencionaba el doctor Luis Olmedo. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, considera como víctima del conflicto el medio ambiente, nuestra riqueza natural. Ojo, víctima del conflicto durante décadas. Pues nosotros debemos ser actores propositivos y sí, soñar con ese uniforme azul de guardabosque, una maravilla. Sentirse orgulloso. Un abrazo a todas y a todos los integrantes de su equipo de trabajo en todos los rincones de Colombia. Sabemos que es complejo en algunos puntos del país. Y doctor Luis Olmedo Martínez, gracias por aceptar este tiempo, gracias por estar en contacto, en conexión con los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo, y le deseamos lo mejor. Muchas gracias a usted y a su audiencia. Haces parte de Planeta Caracol.